¿Qué tal, amigos? Seguimos en estas noches de pasión. Estoy muy contento de presentarles a un colega, a un gran amigo. Él es Hugo Rojas. Hugo Rojas es egresado de la carrera de diseño gráfico por parte de la UAP, pero por azares o decisiones de la vida se dedica a un fantástico mundo que es el mundo de la animación. Dentro de sus grandes proyectos que ha tenido, ha participado en La Leyenda de la Nahuala, en La Leyenda de la Llorona, en El Santo contra la Tetona Mendoza, me parece. Sí. Y bueno, este día, no sabemos bien, todavía no nos ubicamos cómo funciona esto, pero nos va a compartir parte de su charla. Les dejo a Hugo Rojas. Hugo Rojas. Muchas gracias, Daniel. Muchas gracias por la invitación a esta serie de charlas que me parece un proyecto súper interesante. Y bueno, ya aprovechando que ya me presentaron, repito nada más mi nombre, soy Hugo Rojas y llevo dedicándome al mundo de la animación ya cerca de 10 años, más o menos. Además, bueno, hago ilustración y de manera freelance. Como también ya lo mencionaba Daniel, yo soy egresado de la licenciatura de diseño gráfico de la UAP, pero por varias razones terminé trabajando en animación. La principal por la que terminé en esto es que siempre desde niño tuve la inquietud de saber cómo se hacían las caricaturas y las historietas, pero además el gusto por disfrutarlas, ¿no? Por verlas. Entonces, digo, yo no sabía en ese momento que me iba a dedicar a esto, pero siempre surgió esa inquietud y el gusto por dibujar, ¿no? Por poder representar, copiar a mis personajes favoritos y hacer mis propias versiones incluso. Bueno, ya profesionalmente, hablando de mi trayectoria profesional, he trabajado en diferentes estudios, en Animex, en Anima Studios. Tuve la oportunidad de participar en una serie para Nickelodeon. Y bueno, he estado ya contándolas en seis largometrajes animados, en 4 series, El Chavo del Ocho, Chapulín Colorado, a nivel nacional y otras a nivel internacional, como la que les comentaba de esta serie de Nickelodeon. Y bueno, muchas otras cápsulas que ahorita les voy a comentar algunas anécdotas así interesantes de cómo consigue de repente uno trabajos de manera inesperada. ¿Okay? Bueno, aquí voy a hablar un poco de eso. Yo entré al mundo de la animación por casi casualidad. Yo como diseñador gráfico comencé a trabajar en un periódico y bueno, armaba el periódico en las madrugadas, ¿no? Y hubo un momento en el que se anunció la leyenda de la Nahuala en la sección de cultura. Me tocó armar esa página. Entonces me enteré que se estaba haciendo, me interesó mucho. Dije, yo no pensé que pudiera haber un proyecto a esa magnitud, ¿no? Un largometraje animado. Y entonces investigué en dónde se estaba haciendo, con quién había que hablar, ¿no? Para ver. Yo ni siquiera, hasta ese momento mi intención no era entrar a este mundo. Básicamente lo único que quería era conocer más, ver cómo lo estaban haciendo y en todo caso aprender un poquito. Y bueno, llevé mi portafolios, le interesó y también ahorita voy a hablar sobre eso, de cómo uno se va abriendo camino con su trabajo, ¿no? Okay. De ahí, bueno, tuve la fortuna de trabajar en La Leyenda de la Nahuala, me quedé, y, obviamente vieron mi portafolio, me hicieron algunas pruebas y sí les pareció bueno mi trabajo, lo suficientemente bueno para ingresar. En ese momento no entré a animación como tal, entré al área de preproducción, a hacer diseño de personajes, hacer parte de layout y fondos, escenarios ilustrados. Entonces
De esos tengo algunas imágenes. Esos son algunos de los fondos que, bueno, hice ahí algunos fondos para la película. Y en ese momento digamos que el estudio le fue bien a la película, le fue bastante bien. Entonces se abrió la oportunidad de hacer una segunda, ¿no? Bueno, no una segunda, no unas secuelas, pero sí una segunda película, que fue la de Nicté. Ahí también estuve trabajando en el área de preproducción, con un poco de diseño de personajes, arte conceptual. Y ese fue el momento crítico, y es de lo que ahorita me gustaría hablar, de cómo como creativo, si tienes la oportunidad de, si no elegir, sí de aprovechar las oportunidades en ciertos momentos y de crear tus propias oportunidades. En ese momento hubo, bueno, a mí me nació la necesidad o la inquietud, como ya les había dicho, desde niño de hacer dibujos animados. En ese momento me acerqué con el director de animación y le pedí si había la oportunidad de aprender, tal cual, porque les digo, mi formación es diseñador gráfico de animación, sabía muy poco realmente cómo es que se hacía, ¿no? Lo que aprendía yo en los detrás de cámaras o con mis pobres intentos en papel. Pero en ese momento vi la oportunidad, me acerqué al director de animación y me dijo, está bien, ya había yo terminado mi fase, ¿no?, en preproducción, y me dijo que estaba bien, que iba a estar igual aprendiendo, un tiempo a prueba, y ya veríamos qué pasaba después. Total que hay muy poca gente que se dedica a hacer animación. Entonces, siempre en los estudios en los que he estado, he notado que siempre existe la necesidad de contratar gente que se dedique a esto. Y bueno, para fortuna mía, en ese momento no había animadores, hice las pruebas y todo, y al parecer resultó muy bien para hacer mi primer participación en el mundo de la animación. Y bueno, continué animando en la película de Nicté, y hasta que la terminamos. Se estrenó, mucha gente me pregunta, ¿qué se siente cuando ves tu nombre en los créditos? Y hasta hace poco lo entendí realmente, dónde está la emoción de ver tu nombre en los créditos. Antes decía yo que era una gran satisfacción ver tu trabajo, porque son producciones muy largas. Entonces trabajas 1 año, 2 años, y hasta el final ves el resultado. Entonces, antes pensaba yo que era eso, la satisfacción de ver tu trabajo finalizado después de tanto tiempo. Lo que ahora he llegado a comprender un poco mejor, o lo que he observado, que la mayor satisfacción está en que estás en la sala de cine viendo la película en la que participaste, en el proyecto en el que participaste, y escuchar la risa de la gente cuando hay chistes, ¿no? Ver a los niños sintiendo esa emoción que yo sentía cuando veía las caricaturas, ¿no? Eso es realmente lo que ahora entiendo que es lo que más me satisface de mi trabajo. Ver la reacción que provoca, ¿no? El que al ver la película, ver las historias, le transmitas algo, digo, no directamente porque yo no escribo la historia, ¿no?, pero sí que hayas participado de alguna forma, por mínima que sea, en que esa historia le llegue a la gente, ¿no? Y bueno, ahorita continúo un poquito con mi reseña laboral, pero sí me gustaría hablar un poquito de unos conceptos como claves que como creador, como dibujante, me han servido mucho a la hora de trabajar, ¿no? Muchas veces creo que cuando comenzamos dibujando, nos ha pasado a todos en algún momento que no sabemos cómo empezar, ¿no? Enfrentamos la hoja en blanco y no sabemos cómo empezar, ¿no? Tenemos una especie de bloqueo. Muchas veces he escuchado que dicen, ¿no?, yo mismo lo he aplicado, ¿no?, es que no estoy inspirado, ¿no? Y abandonamos y entonces lo dejamos para después.
igual, lo dejas, regresas y sigue el bloqueo ahí. ¿Okay? Y me pasó muchas veces al principio, todavía me pasa en algunos momentos. Hay ciertas habilidades que debemos desarrollar como dibujantes. Según el diccionario, la inspiración, así aparece como tal, es un estímulo que anima la labor creadora en el arte o la ciencia. Y yo estoy totalmente de acuerdo. O sea, sí es un instante de brillantez en el que podemos hacer algo. Sin embargo, yo creo que no es algo mágico o que un milagro que de repente nos visite un nada y nos permita hacer nuestro trabajo, ¿no? Lo que yo creo que la inspiración tiene que ver con diferentes factores, que son desde nuestro estado de ánimo al momento de que estamos dibujando. O sea, si me pasó algo perturbador, no puedo llegar a dibujar muñequitos felices, ¿no? Cambia un poco. Siempre yo también creo que parte de nuestra personalidad la reflejamos o la... sí, se llega a filtrar un poco de nuestra personalidad en nuestra obra. De lo que también estoy convencido, así como estoy convencido de que la inspiración no es algo mágico, es que no podemos esperar sentados a que ocurra ese chispazo, ¿no? Lo que tenemos que hacer como creativos, bueno, es prácticamente trabajar mucho. Hay que dibujar y practicar. Yo comparo mucho esta actividad del dibujante, del animador, con un deportista o con un músico, ¿no? Un deportista, para poder desempeñar bien su deporte, necesita entrenar y de distintas formas, dependiendo de la disciplina a la que se dedique, pues tendrá que enfocarse. Y lo mismo el músico, ¿no? El músico necesita practicar con su instrumento, conocer, escuchar, también conocer todo el repertorio al que pueda tener alcance. Ahora bien, dicen que la práctica hace al maestro, así que le repito, ¿no? Hay que practicar, hay que dibujar muchísimo. Sin embargo, hay más, hay que ir más allá de eso. No solamente es sentarnos y dibujar y entonces ya vamos a mejorar. Se necesita también tener muchos conocimientos sobre muchos temas en absoluto, ¿no? Porque un día podemos dibujar perros, al otro día vamos a dibujar casas. Entonces, no te puedes, digamos, sí te puedes especializar en cierto tipo de ilustración, tanto en tu técnica, pero no te puedes enfocar en un solo tema, porque sería reducir mucho tu rango, ¿no? Como profesional. Entonces, de estos conocimientos, bueno, hay que saber mucho sobre composición, sobre anatomía, sobre uso de color, sobre técnicas de representación. Como animador, pues sobre mecánicas de movimiento, el uso del software incluso, ¿no? Yo tuve una formación muy tradicional cuando estudié en la universidad. Yo aprendí pues con pinceles, con lápices, con colores, todo muy artesanal, digamos. Y tuve que dar el salto, ¿no? Ya a la hora de comenzar a trabajar en las películas, tuve que dar el salto a lo digital, ¿no? Aprender a utilizar, que ya también en la carrera también ya existían las computadoras y ya había hecho uso de muchos programas de diseño, pues ahora, bueno, solamente tuve que aprender a usar los nuevos programas para hacer animación. Okay, bueno, hablando de esto, de que tienes que aprender muchas cosas y muchos temas, esa es una de las cosas que a mí también me apasionan sobre este mundo del, llamémosle, desarrollo visual, ¿no? Ya sea animación, ilustración. Y es que nunca dejas de aprender. Siempre estás buscando, investigando sobre nuevos temas, ¿no? Por ejemplo, cuando participé en la película de La Revolución de Juan Escopeta, en el 2010 comenzamos,
así te podía tocar animar a un niño corriendo como el galope de un caballo. Entonces, no lo sabes todo como animador, ¿no? Entonces, lo que tienes que hacer es investigar. Lo más inmediato es buscar referencias en libros, en revistas, en videos, en internet, bendita herramienta. Y en el mejor de los casos, te consigues un caballo. Nosotros tuvimos la fortuna de que nos llevaron a montar caballos. Entonces, pudimos analizar el movimiento de los caballos, cómo subirse, cómo bajarse, cómo podrías apuntar un arma mientras vas galopando, cosas así, cosas que pasan en la película. Entonces, analizas lo que necesitas saber y lo resuelves. Y después, en el siguiente proyecto, que fue bueno, tuve una muy breve participación al principio en el diseño de personajes. Eran unos perros, entonces te tienes que poner a investigar perros, ver las distintas razas, cosas así. Entonces, en fin, nunca terminas de aprender, ¿no? Siempre vas a necesitar nuevo conocimiento para poder resolver los problemas que los proyectos te van requiriendo. Ahora, bien, bueno, sigo contando un poquito de mi historia laboral, aprovechando bueno, que llegué a este punto. Terminé mi participación en Animex y de ahí me quedé un tiempo que afortunadamente fue breve, sin empleo, ¿no? En ese momento me puse a producir proyectos personales, ilustraciones, porque si bien ya había yo trabajado en Animex como animador, como ilustrador, no tenía como un portafolio amplio. Entonces, nada más tenía yo las escenas que habían aparecido en la película, pues realmente era poco, si lo que ya me interesaba era dedicarme a esto, para poder mostrar. Entonces me puse a generar ilustraciones y diseños de personajes, porque también me gusta mucho diseñar personajes. Es otra de las cosas en las que he intentado especializarme. Profesionalmente no he tenido la oportunidad de hacer diseño de personajes como tal. Casi siempre me requieren más como animador, entonces bueno. Pero aún así es algo que no he dejado de lado. Y les digo, fue muy breve esa pausa que tuve, esa pausa forzada. Y ahí Anima Studios estaba reclutando, lo que les menciono, ¿no? Siempre están reclutando animadores porque hay poca gente que se dedica a esto. Llevé mi portafolio, allá son un poquito más exigentes en ese sentido, en el sentido de que te haces una prueba en cada uno de los proyectos. Y yo creo que está bien porque es un buen filtro para tener a la gente necesaria en el puesto indicado, ¿no? Allá, bueno, también les gustó mi trabajo y allá cuando entré, cuando entré así, al principio lo que hice fueron unas correcciones de animación para La Leyenda de la Llorona. Muy poquito, fue como 2 meses al final nada más de la producción. Y posteriormente hice la prueba para la película del Santos contra la Tetona Mendoza, que fue un proyecto bien divertido. Ahí también aprendí muchísimo, nos dejaban experimentar muchas cosas visualmente, la solución de los dibujos, de la animación, era muy libre. Entonces, de repente puedes estar en proyectos que requieren cierto estilo y llegas a otros proyectos que te la cambian totalmente, ¿no? y sigues aprendiendo muchas cosas. Y bueno, terminé esa participación en Anima. Posteriormente ya no participé en otro largometraje y entré a hacer las series animadas, ¿no? La del Chavo del Ocho y posteriormente la del Chapulín. Antes de la Chapulín también tuvimos una breve participación en una serie para la televisión, creo que de Australia, que era
una especie de escuela de magia, como tipo Harry Potter o algo así, pero animado, nada que ver con Harry Potter. Y también estuvo muy divertida y aprendí mucho. Aprendí otra técnica que es cutout. Hasta antes había hecho solamente full animation, que es hacer dibujo por dibujo. Al llegar a las series, aprendí la otra técnica que es cutout, en el que armas marionetas digitales y no es necesario dibujar, sino mover a los personajes que ya están creados. Esto, bueno, hablando de esto, no quiere decir que, no, que sea más fácil, ¿no? La razón por la que se hace así es porque es más rápido, pero aplican exactamente los mismos principios que se aplican en full animation. Ahí, bueno, me quedo ahí otra vez en otra pausa del estudio y voy a seguir hablando de los conceptos que nos permiten desarrollarnos como dibujantes. Yo creo que algo que también es bien importante es crearse buenos hábitos. Con esto me refiero a que aunque nos dedicamos a hacer animación, a hacer películas, a hacer cómics, a hacer ilustraciones, no necesariamente tenemos que solamente consultar animación, cómics e ilustraciones, ¿no? Existe todo otro mundo, el mundo real, en el que podemos aprender también muchas cosas. La importancia, yo creo que esto es importante porque es una forma de ampliar yo le llamo en esta ocasión, nuestro léxico visual, ¿no? Es como nuestro repertorio de recursos. Si solamente conozco, y no tengo nada en contra, al contrario, me gusta mucho el manga o el anime, si solamente es lo único que conozco, pues seguramente voy a terminar dibujando manga o anime. Pero si conozco otros estilos, el estilo americano, europeo, 3D, eso va a ampliar mis posibilidades, aunque no necesariamente tenga que ser un experto en todo, que sí por lo menos tenga una referencia de cómo funciona cada uno de esos estilos. Pero hay que ir todavía más allá, ¿no? No solamente bastaría con ver cine animado, sino cine de live action de todos los géneros, comedias, dramas, terror. Leer no solo cómics, leer textos literarios, acudir a exposiciones de escultura, pintura, fotografía, todo lo que podamos consumir, todo lo visual que podamos consumir, en algún momento nos va a llegar a servir. Bueno, como ya les comentaba, en un principio no pensé que llegaría a dedicarme a lo que hago, porque en ese momento, o sea, no había producciones. Bueno, ahora ya sé que sí hubo producciones en los 80s, los 90s, pero eran escasas, ¿no? Y afortunadamente ahorita, en el momento en el que estoy, me doy cuenta que sí hay un gran potencial en el mundo de la animación. La ilustración, bueno, ha sido más general, pero la animación sí ha sido un poco más, fue muy limitado. Y ahorita se está abriendo mucho más, ¿no? Vemos producciones animadas, por lo menos un largometraje casi al año mínimo, así de los más sonados, aunque hay más de manera independiente. También cortometrajes se han estado produciendo, han estado surgiendo varios estudios por toda la República. Me consta porque la mayoría de las veces que he trabajado, el círculo es muy pequeñito, entonces de repente llegas a conocer a mucha gente que se dedica a lo mismo y colaboras de cierta manera, ¿no? Una película es demasiado a veces para un solo estudio y la tienen que repartir algunas escenas en distintos estudios, entonces sí se trabaja de manera colaborativa, ¿no? Y bueno, en este punto voy a regresar a mi historia laboral, que bueno, no, todo va de la mano, ¿no? Pero esto me parece bien interesante porque platicando con amigos, con personas que se interesan por entrar a este mundo de la animación,
me preguntan cómo empezar. También surge siempre esa inquietud, de que a lo mejor están estudiando algo parecido, pero no saben cómo dar el salto, ¿no? Una vez terminando la carrera, ¿ahora qué hago? Y yo les comento es una anécdota así muy pequeña, ¿no? Pero tal vez afortunada. Cuando hice esa pausa entre Animex y Anima, que me puse a producir cosas personales, hice un blog porque quería armar como una especie de portafolio en línea para poder ir a los estudios y darles el link. Bueno, algunas los imprimí, armé mi portafolio, lo que pude. Pero bueno, en ese momento no tuve ya ni tiempo de terminarlo ni de hacerlo bien porque luego encontré respuesta en Anima y entonces ya no hubo necesidad. Y ahí se quedó mi blog con todas las imágenes. Y pasó tiempo, ya estaba yo trabajando en el Santos, ya íbamos a terminar, y me llegó un correo de una productora de Miami. Era una coproducción México, Estados Unidos y no sé si Argentina o ya no supe muy bien, que estaban buscando gente, ¿no? Y que habían buscado en Google diseño de personajes y les aparecieron algunas imágenes que estaban en mi blog, ahí olvidadas. Y les interesaron y querían ver más de mi trabajo. Entonces ya les mostré, bueno, les contesté, les mandé más imágenes, les mandé mi demo reel, me dijeron que estaban muy interesados y en ese momento tuve que rechazar el proyecto. O sea, sonaba muy bien, no sé si ya lo haya comenzado, me dijeron que iba todavía como a futuro y en ese momento lo tuve que rechazar. Ahora, ¿por qué cuento esto? No es por soberbia, ¿no? Decir, rechazo muchos proyectos. Pero lo comento porque yo creo que hace falta, sí, un esfuerzo para comenzar, pero una vez que arrancas, una cosa te va llevando a la otra, ¿no? Y de lo que sí estoy convencido es que tu trabajo habla por ti. Si le pones dedicación y mucha disciplina, vas a lograr buenos resultados. Y la gente lo nota, ¿no? Si mis dibujos no hubieran sido lo suficientemente buenos, que yo creo que todavía no soy lo suficientemente bueno, todavía falta mucho por aprender, mucho por mejorar, pero digamos, eran lo suficientemente buenos para ese proyecto, te buscan, ¿no? De una manera u otra. Y no ha sido el único, hubo otro caso así también. Hice una serie de retratos de mis personajes favoritos de cine. Al principio era Edward Norton y Brad Pitt en El Club de la Pelea, una de mis películas favoritas. Hice muchos, hice toda una serie. A Beatrix Kido, a Django, de Django Unchained. Y esas las compartí en redes sociales. Y por lo mismo, que el círculo es un poquito pequeño, las vio un amigo mío que es productor, que en ese momento surgió un proyecto de hacer una serie de cápsulas animadas para Canal 11. Vio mis ilustraciones en redes sociales, que yo hice nada más en mis ratos de ocio, y se le ocurrió que podíamos incluir ilustraciones en esas cápsulas animadas. Entonces me contactó y en ese momento tenía yo una carga de trabajo ligera y entonces acepté realizarlas. Hicimos 20 ilustraciones para 20 cápsulas sobre escritores mexicanos. Entonces hice las ilustraciones, hicieron ellos ya la edición y las televisaron por Canal 11. Y ese fue ese empleo sí lo tomé, no como el anterior. Ese fue otro ejemplo de cómo esos pequeños esfuerzos que haces extra te llevan a conseguir otros proyectos que ni siquiera tenías contemplados, ¿no? Seguimos con los conceptos, regresando a los conceptos, y ya básicamente ya es para finalizar.
una de las conclusiones a las que he llegado con esto de que tu trabajo te va consiguiendo más trabajo, muchas veces sí creo que es una cuestión de suerte, ¿no? Conocer a las personas indicadas, estar en el momento indicado, pero tiene que ver también mucho con saber aprovechar las oportunidades y si no están ahí, provocarlas. Como digo, ¿no? Si quieres ganarte la lotería, pues tienes que comprar el boleto. Y bueno, ya otra vez, para finalizar, algo que sí agradezco a mi formación como diseñador gráfico es que me dio muchas herramientas. Aunque durante la carrera llevas una materia de animación, llevas ilustración, dibujo, me sirvieron muchísimo. Pero algo extra que sí me dio mucho fue mucha disciplina. Y yo, bueno, le llamo mucha precisión, ¿no? Buscarla, si bien no lo he logrado y es muy difícil y nunca lo alcanza uno, ¿no? Pero buscar la perfección, es decir, aprender, ser muy autocrítico, dibujar, ver qué es lo que funciona, qué es lo que mejor resultado te dio y repetirlo. Pero al mismo tiempo ver tus errores, ser muy autocrítico, ver tus errores, ver cómo mejorarlos, ¿no? Si el mejorarlos requiere solamente práctica, pues adelante, practicando. Pero muchas veces, como ya lo había mencionado, requiere más, ¿no? Requiere investigar. Como creadores tenemos que ser muy buenos investigadores. Y bueno, la experiencia también te va dando, con el tiempo, con el paso del tiempo, y si te haces de buenos hábitos de visuales, ir aprendiendo, analizar las cosas, no nada más ver por ver, sino realmente analizar cómo es que funcionan las cosas. Poco a poco verás cómo mejoras, ¿no? También muchas personas me han preguntado eso, ¿no? Es que dibujo feo, ¿cómo puedo mejorar? Digo, yo estoy convencido de que todos podemos mejorar, ¿no? Lo que ahora yo hago, tal vez una mala idea que tuve en algún momento, fue compararme con otros autores que admiro muchísimo, ilustradores, y a lo que llegué fue a ya no compararme, sino ponerlo como meta, ¿no? Yo quiero llegar a algo como eso. Entonces, estar consciente de mis limitaciones y de mis fortalezas, ¿no? Ver en que tal vez yo no quiero ser una copia de él, pero puedo ser bueno en lo que sé hacer y en lo que sí domino. ¿Okay? Y pues bueno, básicamente la última frase que utilizaría ya para terminar es que si hace falta esforzarse mucho, buscar las oportunidades, aprovecharlas, no frustrarse en el camino. Va a haber muchos momentos en el que uno se frustra, pero hay que convertir esa frustración en motivación, analizarlo y saber qué es lo que no está funcionando, qué es lo que puedo corregir, qué es lo que necesito y a dónde quiero llegar. ¿Okay? Entonces, al final de cuentas, lo que les decía es como cuando vas al cine y ves a la gente que está feliz con el proyecto en el que participaste, eso te va a motivar mucho a seguir avanzando, ¿no? Y digo, es hablando de una película, pero puede ser cualquier cosa a la que te dediques y que te guste, ¿no? Y pues creo que eso sería todo por mi parte. Muchas gracias.